Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre amoroso, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Padre Santo, gracias por este altar radial que se abre para impartir lo que es la palabra de verdad, ese evangelio que tú nos diste, Señor, y que no combinaste a que lo llevásemos a ese pueblo tuyo, Señor, que tú sabes quiénes son los elegidos, Señor, para que escuchan la palabra de verdad y que esta palabra traiga libertad a su vida, traiga restauración a sus vidas y que traiga un vivir en el Espíritu como tú has querido, Señor, porque somos una nación santa, una nación celestial en Cristo Jesús, escogida desde antes de la fundación del mundo para ti. Y por eso es que tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz del Calvario por cada una de esas ovejas, Señor, las cuales tú conociste desde antes de la fundación del mundo, a las cuales, Señor, tú no solamente elegiste, sino que predestinaste para esta salvación tan grande, Padre Santo. Y porque hemos creído en tu palabra, hemos creído en lo que tú dices en tu palabra, por eso lo anunciamos. Sabemos que fuimos elegidos, sabemos que fuimos predestinados y sabemos que en Cristo Jesús tenemos vida eterna y que no pereceremos jamás y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que los que están en Cristo Jesús son aquellos a los cuales tú traes a la iglesia de Cristo, traes al cuerpo de Cristo, porque tú eres quien agrega a los que han de ser agregados. Sabemos que toda la operación del creyente y en la vida del creyente es una operación que viene de la mano tuya, Señor, porque tú eres quien nos alcanza a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien fue quien hizo la reconciliación de nosotros para contigo, Padre Santo. En Cristo hemos sido hechos hijos, en Cristo hemos sido hechos una nación santa. Por eso hablamos en el día de hoy en este manantial de luz, fe y esperanza y libertad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristianas Vida Abundante con nuestros pastores David y Doris Gómez. Y nosotros estamos a bien. Mi nombre es Huáscar Sisa, pastor del ministerio, que tiene a bien traer la palabra tal como he sido enseñado por la palabra y por nuestro ministerio para compartirla con esas ovejas que necesitan escuchar la voz del Señor y seguirla. Y estamos presentando hoy lo que es Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Estas son las clases que nos van a llevar por este camino y este manantial de luz, fe y libertad que le presentamos en el día de hoy. Cristo es nuestro modelo a seguir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 6, 24, 25. Es una invitación que Jesús nos hace a todo aquel que escucha su voz y le sigue, porque Él dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Dice, todo el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a la carne, a los deseos de la carne, niéguese a su naturaleza humana, la que usted ha conocido hasta ahora, niéguese a la verdad de usted mismo que usted ha conocido hasta ahora y tome todo eso como su cruz, el negarse a eso y siga a Cristo Jesús y sígame, dice él. Y sígame, ¿qué significa sígame? Para seguir a Cristo, lo que hay que seguir su palabra, porque Él es la palabra, lo que hay que seguir su evangelio, porque Él es el evangelio, lo que hay que seguir su ley. ¿Por qué? Su ley es donde está la instrucción en la cual nosotros debemos permanecer para estar en una obediencia a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, todo lo que usted quiera hacer por usted mismo para salvar su vida, usted la perderá, porque no hay ni uno que pudo ser hecho salvo por sí mismo, por las cosas que haga, o por cumplir esto, cumplir aquello, vestirse de esta manera o de aquella u otra. No, usted va a perderla porque solamente usted puede salvarla en Cristo Jesús, la perderá. Y dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, si usted está dentro de lo que es el llamado para manifestar un ministerio en Cristo Jesús y manifestar la verdad de ese que lo sacó de la tiniebla a su luz admirable, ya no importa lo que le pase, porque
no va a perder su vida, sino que hallará lo que es la vida eterna. La hallará en el sentido de que fue creado para usted y usted se va a dar cuenta de todo lo que Cristo hizo para que usted tuviese esa vida eterna. Y ya partiendo de que ya usted es una persona que se le impartió la obediencia de Cristo en usted al seguir la palabra, pues entonces usted va a encontrar esa vida eterna, que es lo que dice el Señor, que conocerá la verdad y la verdad te hará libre de las prisiones, del no conocimiento, de la ignorancia, te hará libre de todas esas cosas que te atan a este mundo y no te dan esperanza, porque cuando tú encuentras a Cristo, encuentras la libertad de que fuiste hecho hijo de Dios en Cristo Jesús, que fuiste salvo en Cristo Jesús, que fuiste redimido, ya no tienes deuda en Cristo Jesús, y que por tanto en Cristo Jesús, en la palabra de Él está siendo santificado y a la vez está siendo glorificado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo fue glorificado a lo sumo. Y cuando Él fue glorificado, nosotros también juntamente con Él fuimos glorificados, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y es por eso que dice el Señor que nosotros somos glorificados, somos redimidos, tenemos lo que el Señor dice de nosotros que tenemos y somos lo que el Señor dice de nosotros que somos, vivir como Él vivió. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Filipenses 2:5-8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta operación que hace Dios para reconciliar a los que se le habían desprendido y que vuelvan a reconciliarse con Él en Cristo Jesús, es cuando el Señor dice, heme aquí, yo voy por ello. Y se hace carne y paga todo el precio que nosotros habríamos de pagar. Y en Él es que nosotros somos hechos hijos de Él. Es que nosotros tenemos un nacimiento nuevo en Cristo Jesús y ya somos seres espirituales con vida eterna, que es lo que el Señor dice de nosotros que nosotros somos. Pero es por la operación de nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo que hacerse hombre para pagar el precio demandado por el mismo Dios para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos de Dios y aceptados en Él. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y en obediencia a lo que era ese mandato y esa ley de Dios que había dicho que el pago del pecado era la muerte, alguien tenía que morir. Pero nosotros, aún muriendo todos, no le pagábamos a Dios con nuestra muerte porque nuestra sangre no estaba contaminada con el pecado y no era una sangre calificada para pagar el precio de nuestra salvación. Tuvo que venir un cordero inmaculado, un cordero que no tenía ningún pecado, que no había hecho nada, que estaba sin mancha. Y esa sangre pura, eterna y santa la aceptó el Señor como pago por todo nuestro pecado. Y por eso es que nosotros ahora el Señor nos ve como sus santos, nos ve como los redimidos, los que ya no tienen deuda para con Él. Que nosotros estamos en este mundo y estamos en un cuerpo de muerte, sí, pero el Señor sabe que nosotros somos lo que Él dice de nosotros que nosotros somos. Somos sus hijos amados, como su Hijo amado. Y somos ese pueblo santo, esa nación santa, ese divino tesoro, que Él nos llama de esa manera. Y así es como Él nos ve, cubierto por la sangre de Cristo, por esa operación tan grande que se hizo en la cruz del Calvario. Él nos ve como ve a su Hijo. Hacer lo que Él hizo y seguir su ejemplo. Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primera de Pedro 2:21-24 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. La realidad nuestra es esa. Ya para el pecado nosotros estamos muertos, o sea, ya no somos material de pecado. Y nosotros vivimos para una vida eterna en Cristo Jesús. Vivamos a la justicia. A la justicia es la justificación que Cristo hizo para con cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que nos justifica ante el Padre, y por cuya herida fuisteis sanado. La enfermedad la trajo el enemigo cuando trajo el pecado al hombre. Y de esas enfermedades nosotros fuimos curados, porque ya nosotros no somos parte de ese pecado, no tenemos parte de ese pecado. Usted podrá decir, sí, pero aún nosotros estamos, claro, el Señor sabe que estamos en un cuerpo que va a tener tribulaciones y vamos a tener caída, pero está el oportuno socorro y está el llamado del Señor a que nosotros cada día vengamos al arrepentimiento y entregamos nuestra falta al Señor. Pero ya el Señor no nos ve como pecadores, el Señor nos ve como justificados. Y como justificados tenemos a nuestro abogado a la diestra del Señor para interceder por cada uno de nosotros. Y por eso que Él dice que todos los días que amanece usted se entrega y se lava en su sangre, porque la sangre de Cristo, como dije anteriormente, es eterna, es inmarcesible, es incorruptible y está todavía cubriéndonos, y así como el Señor nos ve. Por eso es que tenemos el ministerio de la reconciliación, al cual nosotros podemos asistir cada día para encontrar el oportuno socorro, y es la verdad de Dios. Amar como Él amó. Efesios 5, del 1 al 2 nos dice: sé, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Encontramos aquí que estas son leyes, son órdenes de Dios, son leyes que Él dice. Sé es una orden. Sé, pues, imitadores de Dios como hijos amados, porque esa es nuestra naturaleza. Por lo tanto, somos hijos de Dios y debemos manifestar la naturaleza de aquel que es nuestro Padre. Y dice, y andad, otro mandato, en amor. Usted no lo hace nada más porque usted lo decidió, es porque el Señor manda que así sea que nosotros hagamos. Y es ahí donde se muere aquello de que el libre albedrío. El Señor no le dio a usted libre albedrío cuando le dio una orden que haga. Si el Señor le da libre albedrío, lo deja que usted haga lo que usted quiera, pero no, al Señor darte una orden, se quita de en medio, de golpe y porrazo, toda aquella mentira que hablan la gente que hablan acerca de un libre albedrío, una cosa que no existe, y no quiero tratar este tema ahora en esta clase, pero cuando me encuentro con esta verdad de Dios, cómo Dios te va a dar un libre albedrío y también te va a poner leyes, o te da las leyes o te da libre albedrío. Entonces no conmutan en el mismo tiempo las dos. El Señor nos dio mandamiento, a la obediencia nos llama, que nos dio la voluntad de que nosotros podemos transgredir, hacer y deshacer. Es verdad, porque nos hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Pero eso no significa que nosotros tenemos la libertad de no hacer lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios son sus mandatos. Él nos manda, sé pues imitadores de Dios. Y nos dice, andá en amor. Son mandatos del Señor. Por lo tanto, al darnos órdenes a cumplir, ya no estamos bajo nuestro propio albedrío, nuestras propias decisiones, sino que debemos obedecer a ese que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, a ese que nos hizo hijo. Para ser parte de la familia celestial debemos ser hijos obedientes, porque si no lo somos, no se preocupe, que usted sigue siendo hijo, pero va a ser disciplinado por la disciplina del amor de Dios, que lo puede pasar hasta como por fuego para blanquearlo y entregarlo a sí mismo, porque qué padre es aquel que no disciplina y ama amando a sus hijos.
Aunque lo ame como lo ame, lo va a disciplinar. Y dice que nos va a doler si Él tiene que disciplinarlo. Por lo tanto, vamos a andar en obediencia y olvidarnos de aquello, de que yo puedo hacer lo que quiero, porque si usted parte de una familia, honre a esa familia. Y esa familia es la familia de Dios, de la cual usted es parte. Y por tanto debe comportarse. Y dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A Dios le encantó la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo por cada una de nuestras transgresiones y las aceptó. Y es por eso que ahora nosotros vivimos en la justificación que es Cristo Jesús. Vivimos en la libertad de conocer esta verdad que nos hizo libre del pecado, libre del enemigo. Y ahora el enemigo tiene que estar al estrado de nuestro pie porque no puede prevalecer ante nadie que sea un ungido de Dios con el Espíritu Santo. En cada uno de nosotros está sellado el Espíritu Santo y por tanto el enemigo no puede ni siquiera acercarse, pero aparte de eso, él nos soporta el olor de la sangre, esa sangre de Cristo que nos cubre, esa sangre es el ADN que tenemos de Dios, porque Cristo nos cubrió con su sangre y esa es la sangre que el Señor ve cuando nos ve, un justificado. Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Otro mandamiento, tenemos que cumplir toda la ley del Señor en Cristo Jesús. Y dice que nos da el mandamiento que nos amemos como Él nos amó, como yo os he amado. El Señor dice que nos amemos de igual manera. Cuando el Señor dice que nos amemos es porque Él sabía que nosotros en vez de amarnos, lo que íbamos a estar era juzgándonos los unos a los otros, condenándonos, señalándonos. Y esa no es la conducta de un cristiano, de un creyente que está en obediencia. Debe amarlo, aun cuando usted vea que yo tengo, que usted tiene, que nosotros tengamos cosas que no agradan a Dios. Aún así, el amor debe prevalecer por sobre todas las cosas. Porque cuando practicamos el amor, este crece. Y se establece entre nosotros. Nuestro mandato por parte de Dios es que nos amemos los unos a los otros y que cumplamos con ese mandamiento. ¿Cómo? Como Dios nos ha amado a nosotros. Juan 15:12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Recuerden ese mandamiento y practíquenlo cada día en su vida, a su esposa, a su hermano, a su hijo, en la familia, al vecino. El Señor nos manda a que nos amemos en ese amor sacrosanto, que es el amor de Dios. Perdonar como Él perdonó. Jesús perdonó a las personas que no sabían que estaban haciendo algo malo. Él pidió al Padre Celestial que perdonara a los hombres que lo habían crucificado, porque ellos no sabían que estaban hiriendo al Hijo de Dios. Colosenses 13:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo habla el Señor cuando habla acerca del perdón? Jesús perdonó a las personas que no sabían que estaban haciendo algo malo. A veces encontramos que las personas están haciendo cosas que no agradan a Dios en contra de nosotros y no podemos llenarnos de perdón porque esa persona es esto, aquello y lo otro, lo consideramos persona mal y todo. Pero nosotros estamos llamados a perdonarlo aún que ellos no entiendan por qué lo estamos perdonando. Porque el Cristo que está en nosotros puede entender que esas personas actúan con actos de tiniebla, con actos de maldad, porque no han conocido la verdad que a nosotros no ha sido revelada, de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Y si Cristo está en usted, entonces usted debe comportarse y perdonar como Él perdonó. Él perdonó a los que lo estaban clavando en una cruz, los que lo estaban sacrificando, y lo dijo y lo pidió al Señor en oración. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Asimismo, aquel que está transgrediendo y haciendo cosas en contra de usted, él no sabe que lo está haciendo. Usted dirá sensorialmente, sí sabe y lo hace con maldad, pero usted no está para juzgarlo, usted está para perdonarlo, amarlo y aceptarlo y pedirle al Señor que le perdone. Y usted también perdonarle de corazón, como Cristo hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros somos, representantes, embajadores de aquel que nos envió a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros perdonemos aún aquello
que nos están hiriendo en el momento que lo están haciendo y luego. O sea, que no vivamos un mundo de rencor, ni de retaliación, ni de buscar juzgar para condenar, sino en un mundo de amor, aceptación y perdón. Esas son las enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra. Es como nosotros debemos encontrarnos siendo parte de la familia de Dios, como siendo imitadores de Cristo, como, como, como Dios manda, siendo imitadores de Dios. Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo me agrado de ser imitador de Pablo, que conoció la verdad, que lo hizo libre hasta del temor de la muerte. Y dijo, uff, si ya pierdo esta vida, que es la que nosotros conocemos sensorialmente, esta vida de la carne, él dice, estando con Dios estoy mucho mejor. Y se negó a sí mismo y entendió que mientras estuviera aquí iba a tener tentaciones que no eran lícitas, pero él sabía quién él era. Y por eso él sabía que tenía vida eterna, porque a él lo mismo le daba estar ahí como irse con el Señor, porque allá era mucho mejor. O sea, cuando usted llega a ese grado de comprensión, es que usted ha entendido cuál es el plan de Dios en nuestras vidas, en su vida, y entonces usted empieza a manifestar esas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso que el Señor nos trae de la mano en Cristo Jesús, llevándonos a través de la palabra con el conocimiento de la verdad, esa verdad que nos hace libre. Y dice que nos soportemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros. Y que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. No espere que el hermano venga a pedirle perdón o que, que usted lo vea arrepentido, no. Pídale al Señor que lo perdone y perdone también usted. Porque en el momento que lo perdona, usted se va a hacer libre de eso y va a encontrar que usted vive para un propósito mucho más alto, mucho más grande. Y ese propósito es Cristo en usted, que es su esperanza de gloria. El propósito de Dios es que seamos conformes, dice el Señor, que seamos conformados a imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que seamos conformados a imagen de su Hijo. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos conoció antes de la fundación del mundo, nos puso nombre, nos conoció, nos inscribió en el libro de la vida y del Cordero. Y ya el Señor, sabiendo que había hecho todo esto, sabía que íbamos a pasar por todas estas cosas que pasamos desde Adán hasta nuestros días. Y por eso Él nos predestinó para esta salvación tan grande en Cristo Jesús. La predestinación no se la inventó un teólogo, no se la inventó alguien que escribió un libro. Está en la palabra y el Señor que la declara. Y si el Señor lo dice, yo lo creo y es verdad. Él nos predestinó para que usted en el día de hoy esté escuchando estas clases, para que usted en el día de hoy sepa que es la palabra la que le está hablando y que la palabra es Cristo y que esa palabra llega y va y hace el trabajo para el cual el Señor le envió y que no va a volver atrás vacía, porque en su corazón ha quedado claro que usted fue un predestinado de Dios para escuchar la palabra de verdad, para creerla, para sentir de partir de hoy que usted es parte de esa familia celestial. Y como parte de esa familia celestial, usted tiene un compromiso de también llevar el Evangelio. Cada vez que usted diga que a usted Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, que lo hizo hijo, y lo mordió a través de la palabra conforme a la imagen de su Hijo. Es el Señor que dice que nosotros somos imagen y semejanza de Él. Así como nosotros somos imagen y semejanza del Hijo, el Hijo también es imagen y semejanza del Padre. Y Él es uno con Dios y Dios es uno con Él y ellos son uno con nosotros. El Señor es quien dice de nosotros que somos su imagen y semejanza. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque Cristo vino por los que se le habían perdido. Y cuando hizo la operación de traernos a la familia celestial, en Cristo Jesús, el primogénito, nosotros fuimos hechos hijos celestiales, hijos de un Padre Santo. Y por eso es que nosotros llevamos esa naturaleza santa y por lo tanto debemos ser conforme a la imagen de su Hijo, con esa naturaleza santa, a su semejanza. Entonces,
es una forma, dice, este proceso es lento pero seguro. Dice, asemejarse a la forma de Jesucristo es imitarlo hasta el sacrificio. Cristo marca la vida de los suyos con la muerte diaria en el combate del espíritu contra la carne. Este proceso es lento, pero seguro. Poco a poco vamos logrando esa transformación, el conocimiento divino, la claridad de nuestra mente. Vamos camino hacia una identidad cada vez más perfecta, que es la imagen del Hijo de Dios. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Con la presencia de Jesucristo en nuestro corazón, Él sigue vivo, no ha muerto. Continúa en la vida de los que le siguen. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdad de Dios. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese espejo es la palabra. A través de la palabra podemos ver lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos. Podemos dar testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo y con nuestra vida en Cristo Jesús dar testimonio al mundo de que Cristo vive y es para toda la eternidad que tendremos esa relación para con el Señor. Este programa ha llegado a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante en todas partes del mundo, a quienes amamos y bendecimos y los saludamos desde aquí. Y por parte de ellos también saludamos a toda la comunidad que está recibiendo estas clases y lo bendecimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la vez que les recordamos que tenemos asamblea mañana a las 10 de la mañana en el 9504 de Jamaica Avenue en Woodhaven, New York, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde en el 11 de Amityville Street en Islip Terra. Estaremos ahí a partir de las 5 de la tarde congregándonos y alabando